Es para mí un placer saludar a los apreciados hermanos y amigos para poder extenderle un saludo cariñoso de su canal BioChannel en esta tu programación de reflexiones de la Biblia, hoy con el estudio general de la lección de escuela sabática. Te extiendo una bienvenida a este repaso de la semana. Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Adán después que Adán peca? En teología se hablan de varios pactos. Por ejemplo, se habla del pacto adámico, que es el pacto que Dios hace con Adán. Ese pacto adámico se puede visualizar en la declaración de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿En qué consistió el pacto de Dios con Adán? Normalmente los pactos son bilaterales, es decir, una parte da algo y la otra parte da algo en retribución. En el caso del plan de la salvación, desde que se hizo el proyecto divino de salvar al hombre en el caso de que el hombre pecara, allá hubo un pacto en la eternidad entre los seres de la deidad, hubo un pacto que consistió en que cada uno de ellos tendría una función que desempeñar en el proceso de la aplicación del plan de la salvación. Entonces encontramos que hay un pacto divino entre los seres de la deidad para salvar a la raza caída en el hipotético caso, que ya no es hipótesis, sino una triste realidad, de que el hombre pecara. Tan pronto Adán peca, hay un pacto con hay un pacto con Adán. Hay un pacto de Dios con Adán. Dios desea salvarlo. ¿Cómo es el modelo que Dios utiliza para salvar a Adán? A través del sistema de sacrificios. Cuando Adán peca, inmediatamente Adán muere, pero no muere Adán, sino que muere el cordero que va a sustituir a Adán. Con las pieles de esos animales, Dios confecciona unos vestidos para cubrir la ahora desnudez, tanto física como espiritual, de esa primera pareja. En consecuencia, tenemos que ese pacto adámico tiene un garante, y el garante es el cordero que fue inmolado. Pero también tiene otro garante, y es la seriedad de la palabra de Dios. Si nosotros hacemos un negocio con Dios, podemos estar totalmente seguros que el negocio es serio, porque quien firma el negocio es una persona extremadamente seria, que es nuestro Dios. Más adelante, ese pacto adámico, que es un pacto que se hace con toda la humanidad, porque Adán es el padre de toda la humanidad. Entonces, en Adán, Dios hace un pacto con toda la humanidad de salvar a la humanidad, pero aquella humanidad que entre en el pacto que Dios está proponiendo. ¿En qué consiste el pacto de Dios con la humanidad? No es difícil de entender. Dios le dice al hombre, te dice a ti, porque el pacto con la humanidad no es un pacto hecho con un ente inexistente. La humanidad eres tú, porque a ti no te interesan los demás, porque la existencia tuya está en ti. Por más que tú ames a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, en última instancia la vida es tuya, la vida está en ti. No, la vida tuya no se reproduce en la vida de otro. Entonces, cuando se hace el pacto de Dios con la humanidad, no pienses en la humanidad de manera globalizante. Piensa en la humanidad individual que eres tú. Dios quiere hacer un pacto es contigo. Y el pacto es el siguiente. Dios te dice, ¿tú quieres que yo sea tu Dios? Y tú vas a responder, sí. Ok, ya que has dicho que tú quieres que yo sea tu Dios, te voy a plantear lo siguiente. Si tú quieres que yo sea tu Dios, tú debes guardar mis mandamientos. Número uno, o se asimila con la Constitución. Tú tienes que guardar la Constitución que yo he redactado.
Esa constitución en la Biblia recibe el nombre de los 10 mandamientos. Guárdalos. No porque guardarlos te va a salvar, no. La salvación no viene por la obediencia de esos 10 mandamientos. La salvación viene porque yo te voy a salvar. Ese es el pacto. ¿Estás de acuerdo en guardar los 10 mandamientos? Tú dices, está bien, voy a guardar los 10 mandamientos. Entonces dice Dios, y además me vas a obedecer en todo lo que yo te pida, porque lo que yo te estoy pidiendo solo redunda en tu beneficio. ¿Estás de acuerdo? Uno dice, bueno, como tú eres una persona seria, yo te creo y entro en pacto contigo. Así que nos apretamos la mano, firmamos lo que haya que hacer y entramos en pacto con Dios. Ese es el pacto. Ese es algo simple de entender. Dios nos quiere salvar. Dios te quiere salvar a ti. Dios me quiere salvar a mí. Yo quiero que Dios me salve. ¿Quieres tú que eso ocurra? Entonces, más adelante, con el sistema sacrificial, hay un pacto que Dios hace con un pueblo llamado Israel, el Israel de antaño, no con el Israel actual. Permíteme acotar sobre lo que acabo de mencionar. El actual pueblo de Israel forma parte del conglomerado de naciones que son sujetos a la salvación. El pueblo actual, la gente actual, los habitantes del actual Estado de Israel no tienen más privilegios que los habitantes que viven en Corea del Norte. No son más gente que los habitantes que viven en Zambia. No son más intelectuales ni están más posicionados delante de Dios que los habitantes de Mozambique o de cualquier país del mundo. No, porque la salvación Dios la desea efectuar y ofrecer a todos los seres humanos. Acuérdate del pacto que Dios hace con toda la humanidad en la persona de Adán. Entonces, en esa época, el pueblo de Israel fue llamado por Dios para que cumpliera una función específica dentro de los planes que Dios tenía para la proyección de su plan de salvación a toda la humanidad. A ese Israel de antaño, le entregó los oráculos, las profecías, le entregó los medios para obtener el acercamiento y una buena relación con Dios, cosa que algunas naciones, si no la mayoría, no gozaban. ¿Qué hizo Israel? Pensó que el pacto era con ellos nomás y que el resto de la humanidad estaba invisible delante de los ojos de Dios, que a los únicos que Dios iba a salvar era a los israelitas, porque era con ellos con quien había hecho pacto. Se equivocaban. Como te puedes equivocar tú si asistes a una iglesia y esa congregación te dice que es la única que se va a salvar. No. Congregación que diga eso está limitando la salvación de Dios y se vuelven como que los garantes o a través de los cuales Dios puede salvar a la raza humana. No es así. Quien salva es Dios. Con ese pacto que entonces Dios hace con ese antiguo pueblo de Israel, en ese pacto hay unas legislaciones, hay unas regulaciones, hay una ley. Esa es la ley ceremonial. Quien quiera que entraba en pacto con Dios tenía que cumplir esas ordenanzas estipuladas por Dios. Es lo que se conoce como el antiguo pacto. Y en ese antiguo pacto hay un sacerdocio. Ese sacerdocio estaba conformado por hombres que eran pecadores, cometían pecados de pensamiento, de palabra o de acción. Eran tan humanos como los que eran o a quienes ellos representaban. Se da cuenta el pueblo de Israel que al ser ellos tan exclusivistas, Dios comienza a alejarse de ellos. Ya no los va a considerar más su pueblo peculiar, su segulá. Ya no los considera como tal, porque es que Dios no está amarrado ni está limitado a ningún pueblo para que éste cumpla su pacto. Porque sería más o menos el equivalente a decir, bueno, si yo como adventista que soy,
Si Dios está con la iglesia adventista y si la iglesia adventista no cumple el pacto, entonces Dios tiene que esperar hasta que la iglesia adventista cumpla su parte y mientras tanto Dios se queda manicruzado. No, Dios es soberano y su pacto de salvación es algo que seguirá adelante con quien desee ser salvo. Por eso en esta lección encontramos que Jesús es el mediador del nuevo pacto, porque ahora Dios establece un nuevo pacto con la humanidad a través de Cristo. Cuando Cristo viene, se encarna en el vientre de María, nace, crece, toma y efectúa su ministerio, muere, resucita, asciende a los cielos y comienza su ministerio sumo sacerdotal de intercesión en favor de nosotros. A partir de ese momento, el sistema levítico queda obsoleto. El sistema sacrificial, el sistema ceremonial levítico queda obsoleto, porque todos esos sacrificios, todo lo que se hacía en el sistema ceremonial levítico apuntaba al cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. Se equivocan aquellos que creen que la ley de Dios, los 10 mandamientos, también se vuelven obsoletos porque allí es donde está el error craso de quienes consideran que los 10 mandamientos era la ley o el antiguo pacto. No, señor. Los 10 mandamientos no tienen nada que ver con el antiguo pacto como tal. Los 10 mandamientos forman parte del pacto de Dios con la humanidad en todo tiempo. Hoy los 10 mandamientos son vigentes como lo fueron vigentes con Adán, como lo fueron vigentes con Abraham, con Moisés, con cualquiera. Los 10 mandamientos Dios no los elimina porque son la constitución de su gobierno. ¿Qué si se volvió obsoleto? Esa cantidad de leyes que estaban relacionadas con el sistema sacerdotal levítico, eso se volvió obsoleto. Pero cuando Cristo viene ahora, en representación o bajo el orden de Melquisedec, que ya hemos estudiado esta lección, era necesario que se hiciera un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? ¿En que ahora Dios no nos va a salvar? No, el nuevo pacto consiste en que hay un mediador, en que hay un nuevo sacerdocio y en que hay una nueva legislación para acercarse a Dios a través del sacerdocio de Cristo Jesús. ¿Necesitamos sacrificios de cordero? No, hoy no necesitamos sacrificio de cordero. ¿Necesitamos sacrificar una cabra? No. ¿Una vaca rojiza? No. ¿Palomitas? No. ¿Harina? Nada de eso, porque en Cristo Jesús eso se hizo perfecto. Anteriormente, esa ley que Dios había hecho, que avalaba el pacto, había sido escrita en tablas de piedra. Aunque los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, esto no significa que el pacto es los 10 mandamientos, no. Hay una ley que fue escrita en un libro, se escribió en piedra también, y Moisés lo colocó también al lado del arca del pacto. Pero cuando Cristo viene ahora, Él dice, yo voy a escribir los 10 mandamientos, la ley de Dios la voy a escribir ahora aquí, en la mente de los seres humanos. No significa esto que en los tiempos de Abraham la gente no supiese que era pecado. Se sabía lo que era pecado. Se sabía lo que era pecado. Los 10 mandamientos no habían sido escritos en el tiempo de Abraham, pero Abraham los conocía. Así que hoy hay un nuevo pacto. La ley de Dios está grabada en el corazón, entiéndase, en la mente de nosotros. Hay promesas mejores que las que habían en el antiguo pacto. En el antiguo pacto la promesa era, vas a entrar, si me obedeces, te voy a introducir en la tierra que prometí a tus padres. Y haré de ti esto y aquello, pero todo aquí en la tierra. Pero el nuevo pacto dice, las promesas, si me obedeces, yo te voy a dar la vida eterna y adicionalmente te voy a dar, en este mundo voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y tú habitarás en esta tierra que yo prepararé exclusivamente para ti. Vamos a tener una mejor relación con Cristo, porque antes era un hombre quien nos representaba delante de Dios. Hoy es el mismísimo Jesús quien nos representa delante del Padre. Y eso, sin dudar, es lo mejor que a nosotros nos puede suceder. Otro elemento importante que vale la pena destacar, queridos, ahora, es que el nuevo pacto
que Jesús o que Dios efectuó con nosotros nos ayuda a eliminar de nuestra vida la dureza del corazón. Hoy, la obra del Espíritu Santo se hace sentir de la siguiente manera. Cuando tú cometes un error, el Espíritu te habla a algo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que Dios configuró y que hoy nosotros llamamos la voz de la conciencia. El Espíritu nos muestra el pecado, nos constriñe de arrepentirnos, nos lleva arrepentidos a Jesús para pedirle perdón. Al hacer eso, nosotros sacrificamos el yo, lo doblegamos y permitimos que el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros. Eso no lo lograban los sacrificios de los animales en el antiguo pacto. Eso no lo lograba. Eso es una bendición que nosotros hoy contamos, de tener la certeza de que Cristo, a través del Espíritu Santo, que también es Dios, hace una labor de transformación de adentro hacia afuera. Oh queridos, Dios espera hacer un pacto individual contigo. Quítate de la cabeza que el pacto lo hizo con Israel, que el pacto lo hizo con la iglesia adventista, o que el pacto lo hizo con la iglesia católica, o con la iglesia mormona, o con la iglesia que sea. Dios no ha hecho un pacto hoy con nadie, con un cuerpo específico de religión. Dios quiere hacer un pacto es contigo. ¿Estás dispuesto tú hoy a entrar en pacto con Dios? ¿Estás tú dispuesto a obedecer a Dios? ¿Quieres reconocerlo a Él delante del universo, delante de tus amigos, como tu único y suficiente Salvador? Si tú le dices a Dios, yo te acepto como mi Dios, Dios está dispuesto a darte todo lo que tú necesitas para que cumplas de tu parte lo que te corresponde en la parte del pacto. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes. Bendiciones.